Bueno, buenos días y bienvenidos a esta convocatoria de rueda de prensa conjunta entre Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. El objetivo es presentaros las movilizaciones que a nivel confederal vamos a llevar a cabo en tres comunidades autónomas que son Madrid, Valencia y Castilla y León. Y dentro de Castilla y León, con carácter autonómico, se va a celebrar en Valladolid. Quiero resaltar que son movilizaciones de carácter confederal. Esta movilización va a consistir el día 16 de este mes en una concentración de delegadas y delegados de ambos sindicatos, donde el esfuerzo principal lo van a hacer las compañeras y compañeros de Valladolid. Por lo tanto, un agradecimiento al trabajo que están haciendo las compañeras y compañeros de ambos sindicatos de Valladolid porque sea todo un éxito la concentración. La concentración va en contra de los empresarios, de la COE y CEPIME a nivel estatal y por lo tanto de la representación empresarial en estas distintas comunidades autónomas. ¿Por qué nos concentramos contra los empresarios? Pues por dos motivos principales y que guardan relación. Por la actitud que están manteniendo en la negociación colectiva y todo lo referente al diálogo social en cuanto a la reforma laboral y que hace los temas principales que se están tocando afectan a la negociación colectiva. Cuando hablamos de negociación colectiva, tenemos que decir que llevamos 2 años sin acuerdo estatal de negociación colectiva, lo que es el ANC, que terminó su vigencia el último el 31 de diciembre del 2020. Desde entonces los empresarios se niegan a sentarse en la mesa de negociación bipartita y hay que tener presente de que el acuerdo estatal de negociación colectiva ayuda a la negociación de los distintos convenios colectivos. Y por lo tanto nos encontramos como en estos momentos, sobre todo en Castilla y León, la mayoría de los convenios colectivos están pendientes de negociación. Por otro lado, dentro de los pocos que se están negociando, una de las cuestiones principales que nos encontramos es las subidas salariales de dichos convenios colectivos. Y como decía, hace alusión a la reforma laboral. Hay que recordar que en el año 2012, cuando llega al gobierno el señor Rajoy, hubo un acuerdo de diálogo social entre la COE, CEPIME, UGT y comisiones obreras que se elevó al gobierno, que no tuvo en cuenta absolutamente para nada y que decretó la reforma laboral del año 2012. Con esta reforma laboral, en lo que hace referente a la negociación colectiva, Rajoy le dio todo el poder a los empresarios. Hubo un desequilibrio dentro de los poderes que hay en la negociación colectiva. ¿Qué es lo que en estos momentos se está negociando dentro de la reforma laboral y que afecta a la negociación colectiva? Bueno, adelantaros que es intención por parte del Gobierno y de los agentes sociales de que esta misma semana, más tardar el viernes, pueda haber acuerdo o desacuerdo dentro de la reforma laboral. Por lo tanto, desde el día de ayer se están sucediendo las mesas de negociación. ¿Dónde están los problemas y que afectan a la negociación colectiva? Están en la ultraactividad de los convenios colectivos, en la prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa y todo lo que afecta a la temporalidad, así como todo lo referente a los expedientes de regulación de empleo. Nosotros, desde Comisiones Obreras y UGT, creemos de que en estos momentos la negativa de la patronal, de la COE y CEPIME en llegar a acuerdos en esta serie de temas es más un tema político que un tema
que perfectamente se puede acordar. Desde luego, lo que pretendemos es que hay que cambiar la legislación laboral en este país y, sobre todo, recuperar los equilibrios en cuanto a lo que es la negociación colectiva. Cuando hablábamos anteriormente del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, quiero recordaros que lo que estaba firmado en ese acuerdo, el ANC, que fue 2018-2020, es que el salario mínimo convenio para el 2020 se situara en 1.000 euros al mes, cuestión de que no se ha cumplido en la mayoría de los convenios colectivos y ha habido un incumplimiento flagrante dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. Por lo tanto, demandamos a la patronal que se siente no dentro del diálogo social tripartito, sino bipartito, y se pueda negociar un nuevo acuerdo estatal de negociación colectiva que ayude al desbloqueamiento de los distintos convenios colectivos. Si no se produce, esta va a ser la primera medida, vamos a seguir con la conflictividad. Está siendo una negociación colectiva compleja, difícil y que no tiene fluidez. Y esto va relacionado con la subida del salario mínimo interprofesional, que va a afectar a distintas categorías profesionales de los convenios colectivos. Sabéis el planteamiento tanto de comisiones obreras como de la Unión General de Trabajadores referente al salario mínimo interprofesional, donde nuestras pretensiones para el año 2022 son 1.000 euros mensuales y para el año 2023 situarlo en el 60% del salario medio de los convenios colectivos, lo que estaríamos hablando en torno a 1.060 euros mensuales. Por lo tanto, son las premisas en las que nos vamos a mover desde el punto de vista salarial. Y los salarios tienen que subir, y más en una situación actual donde tenemos una elevada inflación que posiblemente a finales de año se sitúe en torno al 5%, y lo que están ofreciendo los empresarios en las mesas de negociación está en torno a una media del 2%, conllevando la pérdida de poder adquisitivo de los propios trabajadores. Hay que tener presente que el salario de los trabajadores y trabajadoras va destinado principalmente al consumo y que eso conllevaría una recuperación económica. Por lo tanto, demandamos a la patronal de que ahora es cuando toca la subida de los salarios y que, por lo tanto, los empresarios tienen que pagar más. Aquí nos encontramos como la patronal solo acuerda dentro del diálogo social cuando el dinero es de otros. Y cuando tienen que poner su dinero encima de la mesa, desde luego siempre miran para otro lado. Nuestra intención es que tiene que haber una salida social de la crisis económica producida por la pandemia, que sigue persistiendo, y que el esfuerzo de los trabajadores durante la pandemia ya lo hemos demostrado con los expedientes de regulación de empleo, con los ERTEs, y lo que no queremos es que se produzca lo que se produjo con la anterior crisis, de que los únicos paganos fueron los propios trabajadores. La salida de la anterior crisis lo único que llevó fue deterioro de las condiciones económicas, laborales y sociales de los propios trabajadores. Tenemos que oponernos radicalmente lo que defienden las organizaciones empresariales y ciertos círculos políticos, que defienden de que la subida de salarios conlleva la pérdida de empleo y que se destruye el crecimiento económico. Está demostrado que no es así, y es más, en una sociedad como la española, democrática, social y con derechos,
no se puede construir a espaldas de los propios trabajadores. La negociación colectiva tiene que servir para mejorar la estabilidad en el empleo también, acabar con la precariedad laboral, que la reforma laboral del año 2012 hizo todo lo contrario. Bien, es verdad de que tenemos una clase empresarial que lo único que pretenden es que no se cambie nada. Están muy a gusto con el sistema actual de relaciones laborales, un sistema actual que es no flexible, y nosotros estamos por fortalecer la negociación colectiva. Y dentro de la negociación colectiva también planteamos, dentro de la flexibilidad, de que los ERTEs se tienen que convertir en un instrumento permanente, no solamente para la situación actual de la pandemia, sino de cara al futuro, y que habrá que abordar definitivamente dentro de los convenios colectivos, bien sectoriales o bien de empresa, ir terminando con la contratación temporal y que solamente sea para los trabajos temporales. Y nuestras reivindicaciones siguen siendo muy claras, aparte de la subida salarial. Desde luego, queremos que un convenio colectivo siga vigente hasta que sea sustituido por otro convenio colectivo, lo que se determina en la ultraactividad. Queremos que prevalezca el convenio del sector al convenio de empresa. No es que estemos en contra de los convenios de empresa, sino que cuando se realicen tienen que estar por encima de los convenios de sector. Y por lo tanto ahí van nuestras reivindicaciones. Pretendemos con esta concentración, que será guardando todas las medidas sanitarias y de seguridad, va a ser a las 11 de la mañana con carácter autonómico en la Plaza Fuente Dorada de Valladolid. Contaremos con la presencia de compañeras y compañeros de comisiones obreras y UGT a nivel confederal, y nuestra intención, como decía al principio, es el desbloquear la situación actual de negociación colectiva. Y una cláusula que nos preocupa mucho y que los empresarios, sobre todo en situaciones de crisis, bien el actual o bien por temas económicos, es el descuelgue de los propios convenios colectivos, de que después de firmados, motivando causas económicas, organizativas o estructurales, no quieren su aplicación. Estos son los motivos principales que nos lleva a esta movilización del día 16, y que si no cambia la actitud de la patronal vamos a seguir movilizándonos a lo largo del ejercicio 2021. Bueno, pues nada, buenos días a todas y a todos los que estéis presentes en esta rueda de prensa y que la seguís también al otro lado de la sala. Bueno, yo creo que Faustino ha desplegado, digamos, todas las reivindicaciones que en estos momentos tenemos los sindicatos y los que son objeto de la movilización. Por lo tanto, voy a intentar no repetirlo y simplemente ampliar o enfatizar algunas de las reivindicaciones que tenemos en esta movilización. Bueno, voy a quitar esto, mando estas mascarillas que es imposible, no puedo ni respirar. Lo siento, pero es que estoy acostumbrado a las otras, me tapa y no puedo continuar, ¿no? Bueno, el compromiso de los sindicatos en la lucha contra el COVID en este país ha quedado demostrado, ¿no? Orientando a los trabajadores en cómo proceder en los centros de trabajo para mantener los servicios esenciales y atender a la sociedad y a toda la ciudadanía y sacar el país adelante, como apoyando todas las líneas y actuaciones que los gobiernos, tanto nacional como autonómico, han adoptado, ¿no? No hemos entrado a cuestionar las medidas y la oportunidad de ellas, sino a apoyar todas las medidas sanitarias, porque estamos en una situación verdaderamente de alerta, de preocupación en España y en el conjunto del país. Por lo tanto, nuestro compromiso ha quedado claramente materializado, ¿no? Pero, claro, nosotros también tenemos que luchar a la vez contra el COVID por los trabajadores y las trabajadoras de este país, por nuestros intereses,
por salir de la crisis con otro modelo de sociedad, con otro modelo de mercado de trabajo. Y ahora toca a los sindicatos la pelea por los nuestros, y es como lo estamos haciendo en las negociaciones y ahora en las movilizaciones, ¿no? Son movilizaciones, como decía Faustino, confederales, selectivas, las hacemos en 3 comunidades autónomas. Nosotros aquí en Castilla y León, Valencia y Madrid, en nuestra comunidad, vienen personas de todas las provincias de Castilla y León, mantendremos las distancias, los autobuses que van a llegar hasta aquí vienen mediados para poder mantener, digamos, una cierta distancia y correr menos riesgos. La gente les hemos llamado que vengan en los autobuses con doble mascarilla y hemos reducido incluso las expectativas iniciales que teníamos de una gran asamblea en el centro de la ciudad, y hemos reducido precisamente por esto del COVID. Pero a pesar de esas dificultades, los sindicatos vamos a hacer esa movilización de advertencia. Es una movilización de advertencia a la patronal y es una movilización de advertencia al gobierno. A la patronal, pues es un planteamiento que hacemos a la patronal hacia la responsabilidad, porque lo que están haciendo es absolutamente desleal con el país y con los trabajadores, y desde luego desagradecidos con los dos, con los trabajadores y con el país. Están recibiendo ayudas importantes, como los ERTES, 30.000 millones han costado a las arcas del Estado, los créditos ICO, aplazamientos de deuda, ayudas de todo tipo, más los fondos europeos que tienen ahora. El país está creciendo en términos económicos, el IPC se está disparando, los trabajadores que hemos enfermado en muchos casos y en otros hemos estado a la vanguardia de la lucha contra el COVID, tenemos nuestros salarios o congelados o reducidos. Y eso, desde luego, no es leal por parte del mundo empresarial, y nos han devuelto o nos lo han agradecido ese compromiso de las trabajadoras y los trabajadores con el país, con salarios congelados, de tal manera que hemos tenido que convocar huelgas en el sector de los supermercados para alcanzar 1.200 euros en el año 25. O sea, 1.200 euros en el año 25. Estamos hablando de una subida salarial alargada en 4 años para tener un salario bruto de 1.200 euros. Eso, desde luego, es algo bochornoso. Las empresas de los supermercados, que han sido beneficiarias de la propia crisis, que tengamos que disputar con ellos unos salarios todavía de miserias. Es inaceptable, es una actitud poco responsable, y la devolución de nuestro compromiso es con salarios cero. Esto no lo vamos a aceptar. Han puesto el grito en el cielo con los 15 euros que ha subido el salario mínimo interprofesional, que ya está bien, que ya es ridículo 15 euros de subida salarial, y han puesto el grito en el cielo. Nosotros cumplimos y ahora exigimos que se nos haga un planteamiento salarial decente y aceptable para la situación en la que nos encontramos. Y por lo tanto, esa exigencia a la patronal en Castilla y León, eso se traduce en que teníamos que negociar este año 111 convenios y solamente se han firmado 35 y quedan pendientes 76. 132.000 personas están pendientes del convenio colectivo. Y los que hemos, o sea, con incremento cero, por lo tanto están los salarios congelados, ¿no? Y los que hemos firmado, que son 35 para casi 80.000 trabajadores, el incremento ha sido el 1,47. O sea, el país está en beneficios, las empresas están en beneficios recibiendo ayudas, y los trabajadores tenemos los salarios congelados. Desde luego, es una situación absolutamente intolerable, y esperemos que la patronal rebobine, que la patronal se venga a un pacto de rentas, y tiene que tener en cuenta que tienen que cumplir también con el país, porque los salarios es el elemento principal de la sostenibilidad del crecimiento económico. Si hay salarios, hay consumo y hay crecimiento económico. El 80% del crecimiento de un país se mide por los salarios, por el consumo, perdón, y el consumo viene por los ingresos. Por lo tanto, no están contribuyendo con su país con la congelación salarial, más bien todo lo contrario. Yo creo que la patronal no mira por los intereses de España, está mirando por sus propios intereses, y yo creo que, en definitiva,
están haciendo política. Y eso es un error histórico y, desde luego, como digo, para los trabajadores y las trabajadoras, para los sindicatos, o hay reparto o habrá conflicto largo, como lo hemos empezado a hacer en estos momentos. Y por último, la advertencia al gobierno, ¿no?, para que no decepcione porque se está en un proceso de transformación y recuperación económica. Hay un nuevo modelo productivo que se quiere poner, que se quiere instaurar en línea con la Unión Europea, que estamos totalmente de acuerdo, que apoyamos, basado en el empleo verde, en la sostenibilidad, en la igualdad, en la digitalización, en la cohesión social, total y radicalmente de acuerdo con esa orientación y ese modelo de salida de la crisis. Pero los trabajadores y las trabajadoras necesitamos otro marco normativo, que es lo que trae la precariedad. Este es un país de precariedad, de salarios bajos, porque hay una norma laboral que así lo permite. Por lo tanto, el gobierno tiene que dar ese paso hacia adelante también con unas normas laborales que nos permita el equilibrio de fuerzas entre los trabajadores y las empresas, porque tenemos un marco normativo que o firmas un convenio colectivo o te quedas sin convenio colectivo. Por lo tanto, eso es insostenible. Va en contra de cualquier norma civilizada, ¿no? Aquí es aceptar el chantaje: o aceptas una congelación salarial o aceptas un incremento salarial exiguo o te quito todo. Eso en un país democrático, en un país como España, es inadmisible. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacer una reforma laboral profunda. No vale una reforma laboral estética, y no puede aceptar el veto de la patronal, porque si la patronal dice yo no pacto y no hay reforma, entonces habrá un lío aquí de dimensiones importantes. El gobierno tiene que cumplir su compromiso, tiene que hacer una reforma laboral no estética, sino profunda, que ponga a los salarios y al mundo del trabajo que hay en España en el contexto europeo. Si ese no se produce, el Partido Socialista es difícil que vuelva a gobernar este país. Como no restituya nuestros derechos, la gente trabajadora va a tomar nota de lo que hace el Partido Socialista y pagará las consecuencias. No es un deseo, digo que creo que es lo que va a pasar si no se cumple. Hay un compromiso, deben de cumplir, deben de restituir las fuerzas. Este país necesita un mundo del trabajo mucho mejor del que tenemos, con unos salarios dignos. No, y es un poco lo que quería decir. Como siempre, contestamos cualquier tipo de pregunta. ¿Por qué se han decidido estas comunidades? ¿Por qué las movilizaciones son concretamente estas comunidades y si tienen un carácter confederal? Bueno, lo han decidido así ambas confederaciones para un primer paso. Vuelvo a repetir, se ha buscado el mismo día, 16 de diciembre. Generalmente van a ser frente de sedes de la patronal. El problema que tenemos en Valladolid es que la patronal está muy distante del centro y por eso hemos buscado otra alternativa, pero sobre todo es para, en esta primera fase, no hacerlo este hecho extensivo al conjunto del país, y esperemos que con las movilizaciones del día 16 los empresarios cambien en su enfoque político de la negociación colectiva y de lo que está pasando dentro del diálogo social relacionado con la negociación colectiva. ¿Hay alguna pregunta? Pues muchas gracias por vuestra presencia física y los que estáis vía internet.